como lo hemos visto, porque no ha sido la estrategia de ellos, ha sido tu poder, Señor. Y yo quiero reconocerte, Señor, en medio de esto. Yo quiero que hoy oremos aquí por ahí de una familia de nuestra iglesia. Ayer en medio de un vendaval se destapó media casa completamente. Acabamos de recibir el video, inundados, con su casita mojada, qué sé yo. Oremos por ellos y en el transcurso del día, si necesitamos ayuda, vamos a decirles, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por nuestra familia Aroca, por Aide, por sus hijos, sus nietos. Oh, Señor, gracias. Esas son cosas que nosotros no podemos manejar ni sostener, Señor, pero que sabemos que estás ahí y que como iglesia y como cuerpo, pues nos tenemos que doler con los que se duelen, Señor. Gracias, porque a pesar de todo guardaste sus vidas y no sé cuántos más hermanos ayer en medio de ese vendaval terrible que cayó en Armenia, Señor, sufrieron dificultades, pero aquí estamos. Tú nos has guardado, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Gracias por acompañarnos a estos tiempos de oración. Y usted también puede así enviar una peticioncita y vamos orando paso a paso, pero el tiempo es más para glorificar el nombre de Dios. Muy bien, hemos estado viajando por la primera carta a los Corintios. Y recuerden que el apóstol Pablo le está escribiendo una carta a una iglesia. Imagínense, era una iglesia que celebraba la fiesta de la Cena del Señor, celebraba la comunión, eh, pero era una iglesia con muchas, muchas dificultades en el ámbito eh, como iglesia, como tal. Déjeme, Recording in progress. era una iglesia, según el apóstol Pablo, llena de dones espirituales. Dice que había profecía, habían lenguas, habían milagros, pero le faltaba una cosa muy importante, y es que le faltaba el ingrediente, el amor. Mire, era una iglesia aparentemente exitosa, una de las comunidades fundadas por el apóstol Pablo, preciosa, pero pudiésemos decir que era la iglesia más pecadora del Nuevo Testamento. Usted puede pensar, ¿cómo puede ser una iglesia? Piensen por un instante. Hoy estoy haciendo solamente un resumencito para que podamos entrar mañana de una manera bien linda con el capítulo que nos corresponde. Puede pasar que haya una iglesia que tenga dones, que tenga inclusive buenos asistentes, gente preparada, pero gente pobre en cuanto a su carácter, en cuanto a su relacionamiento con Dios. ¿Qué piensan ustedes? Corinto, la ciudad, era una metrópolis comercial. Imagínense que allí llegaban todos los barcos y allí llegaba el comercio y allí llegaban los esclavos y allí llegaban las religiones. Entonces era como una capital mundial en ese momento. Había mucha, mucha cosa. Pero lo que más había era inmoralidad sexual. Era una ciudad donde, como decían, si usted quiere placer, vámonos para Corinto. Y entonces ir a tener relaciones sexuales le habían puesto hasta un nombre. Le habían dicho, vamos a corintiar.
quiere ir a corintiar, vámonos a corintiar, porque ese era como, como se reconocía a Corinto en ese momento. Mire, la inmoralidad sexual no era de placer. Inclusive, la inmoralidad sexual era una religión donde la inmoralidad estaba institucionalizada, donde los dioses paganos bendecían el adulterio y bendecían la prostitución. Mire, allí había un templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor. Habían 1000 prostitutas pagas sirviendo como sacerdotisas prostitutas que le servían a las personas que llegaban a tener sus vidas sexuales, pero dentro del templo, o sea, es del templo de esa diosa. Y eso era el culto que le daban al templo. Entonces, la primera iglesia, o la iglesia fundada allí, esa iglesia fue fundada, no como decir, vamos a fundar una iglesia en la selva peruana, o vamos a fundar una iglesia allí en la vereda Cantores, o cierto, no, es fundada una iglesia en uno de los lugares más terribles en medio del pecado, en medio de situaciones tenaces. Fue plantada en el epicentro del paganismo y había mucha filosofía, acuérdense, y había mucho relativismo. Recuerdan ustedes que es relativismo, ¿cierto? Lo que para usted es mal, para mí puede ser bien, lo que para usted es bien, para mí puede ser mal. Entonces el relativismo era también moral. Era una idolatría desenfrenada, porque todo el mundo podía adorar a quien quisiera. Ahora, los primeros convertidos, porque sí hubieron convertidos, venían de ese trasfondo, venían de dioses paganos, venían de religiones paganas. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Que muchos de ellos llegaron al Señor, se salieron de esos templos, pero su corazón se mantenía en los templos de allá. Es como, pensemos, usted se vuelve cristiano, pero el mundo sigue en su corazón. Entonces, sí, va a la iglesia, pero sigue con las mismas costumbres que tenía antes de conocer al Señor. Y eso le pasaba a esta iglesia. Aunque recibieron el Evangelio, aunque fueron bautizados, porque aquí dice que inclusive fueron llenos del Espíritu Santo. Algo oscuro permaneció dentro de ellos, la mentalidad del mundo. Eso le pasaba a la iglesia. Una de las razones por las cuales hemos estado enseñando y enseñando y hablando, que es lo que el Señor nos ha dirigido en este momento. Sí, yo le puedo enseñar a usted a ser profesor de escuela bíblica, le puedo enseñar a predicar, le puedo enseñar a todo, todo, y a desarrollar sus dones y a desarrollar sus talentos. Pero si el carácter de Cristo no está siendo formado en usted, usted va a seguir con sus dones, pero con su corazón allá afuera, con su mente allá afuera. Entonces, ¿vienes a dirigir un ministerio? Sí, pero con la mentalidad de afuera. Entonces ahí es donde uno viene cosas como estas, y lo digo con respeto y no en el ámbito de criticar. Entonces yo soy un director de jóvenes. Yo tengo el don, el llamado, enseño, predico, bueno, todas las cosas. Pero yo me acuerdo que a los muchachos allá afuera les encantaba el humo, las luces, el distrover. En el mundo eso es lo que me gustaba a mí. Ah, bueno, entonces yo voy a traer eso para la iglesia y así jalo los jóvenes. ¿Se está dando cuenta la trampa? Entonces, ¿qué hago? Yo los traigo y les pongo la iglesia que se les parezca al mundo para que ellos no sientan la diferencia. No, eso es relativismo. Y eso le estaba pasando a la iglesia.
Sí, según la Biblia en Primera de Corintios, Pablo tuvo que escribir cartas bien confrontadoras, de corrección, de advertencias severas, que la iglesia estaba al borde del colapso. Mire, ¿será que nuestras iglesias pueden estar repitiendo esos mismos errores? Vamos a tratar de mirar esto con ojos no críticos, sino más bien como que nos vamos a revisar nosotros. Vamos a mirar nuestro corazón porque la palabra es como un espejo, es para mirarnos a nosotros. Bueno, entonces, mire qué interesante. Muy bien. Entonces ya dijimos que no era una ciudad común y corriente, era una metrópolis, era una ciudad rica, mucho trabajo, muchos esclavos, mucho comercio. Bueno, era una ciudad que estaba entre Asia y Europa. Y ahí llegaba todo el comercio. Bueno, entonces, uno de los montes importantes allí estaba levantado ese templo para su diosa sexual. Ya dijimos que había más de mil mujeres que trabajaban como prostitutas en adoración al sexo. Para los corintios, entonces, el sexo no era solo placer, el sexo era adoración. El pecado estaba consagrado. Corinto también era el centro de idolatría. Habían otros templos dedicados a Apolo, a Poseidón, a Asclepio, a Isis, a Serapi y decenas de dioses más en los cuales había festivales. Entonces, en esos festivales estaban acostumbrados a llegar, comer, beber, emborracharse y mantener una vida sexual desenfrenada. En otras palabras, era una ciudad que respiraba paganismo. Ahora imagínense ustedes los niños de esa época viendo cómo moralmente, pues no había normas, no había nada, participaban en tanta cosa. Sus adultos, el vino fluía por todo lado sin pudor. Y le estoy diciendo todas estas cosas para que podamos ver el contexto de en qué carta, por qué la carta de Pablo estaba siendo dirigida de esa manera. La moral judía o cristiana no existía. ¿Por qué? Porque acuérdese que todo era relativo, todo. Y en ese contexto, pues el apóstol Pablo empieza esa iglesia. Estaba hablándoles a personas cuyas mentes habían sido modeladas por una cultura que celebraba todo lo prohibido por Dios. Si Dios prohibía el incesto, pues incesto tenían. Si Dios prohibía el aborto, abortos practicaban. Si Dios prohibía la borrachera y el desenfreno, eso era lo que hacían. Si Dios prohibía la idolatría, pues eso era lo que hacía. Entonces, a pesar de eso, el apóstol Pablo predicó el evangelio. Y según Hechos 18, Dios le dijo a Pablo en una visión: no temas, sino habla. Y no calles porque yo estoy contigo. Y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oiga, qué interesante, ¿verdad? Uno pensaría, no, yo por allá no voy a predicar. Pero es que la luz se tiene que encender en medio de las tinieblas. Es el cambio, alabado el nombre de Dios. Y efectivamente, muchos escucharon y creyeron y se bautizaron. Y le voy a decir una cosa, era una iglesia vibrante. Habían dones espirituales, como le dije. Usted pensará, pero pastor, usted acaba de decir otras cosas y ahora que hay dones espirituales. Sí, sí, porque en una iglesia hay dones espirituales y habían sanidades y les aparecían lenguas y hubo un avivamiento poderoso en medio de todo eso. Sí, pero aquí viene el problema.
que aunque recibieron el Espíritu Santo, y yo quiero ponerlo a pensar a usted, que aunque recibieron el Espíritu Santo, muchos no renunciaron completamente a su mentalidad de Corinto. Habían salido de los templos paganos, pero el paganismo no había salido de ellos. Y entonces piénselo por un instante. Usted ya no volvió a esos lugares, pero esos lugares ya salieron de usted. Por eso es que a veces hay esa dualidad. Bueno, seguían pensando como corintios, seguían justificando sus conductas inmorales como los filósofos y como los de la época decían tales cosas como todo me es lícito. ¿Se acuerdan? Porque Pablo escribe entonces. Ellos decían, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Entonces ellos también decían, el cuerpo pues es para usarlo con libertad y justificaban entonces el pecado. Confundían la gracia con permisividad. Y esto es importante. Usted no puede confundir la gracia con permisividad. Y poco a poco la iglesia comenzó a parecerse a los corintios, más al mundo que a Cristo. Y ahí está pasando, porque ya en la iglesia no hay esa reverencia, ese temor santo. Ahora, yo he llegado a iglesias, perdóneme si yo parezco religioso o pueda ser que lo sea, pero he llegado a iglesias donde en medio de la alabanza hay dos, tres muchachos en la parte de atrás comiéndose en una hamburguesa con una Coca-Cola así de grande y los pies puestos en la silla del otro. Y yo me pongo a pensar, "Ay, Señor, ¿qué está pasando? ¿Seré yo?" Pablo recibió entonces un día una carta. Recibió unas noticias terribles de la iglesia de Corinto. Le contaron que habían divisiones, que había inmoralidad sexual extrema, que habían pleitos legales entre los hermanos, que había desorden en el culto, que habían borracheras en la misma iglesia, que la cena del Señor era un desorden, que negaban la resurrección y que tenían un espíritu arrogante que justificaba todo. Pastor, la iglesia más dotada espiritualmente del Nuevo Testamento también era la más carnal. Pablo tuvo que escribir cartas duras y esta primera carta de los Corintios no es un manual de doctrina práctica, es un grito de un padre corrigiendo una iglesia. Es como una cirugía espiritual en lo que Pablo revela en esas páginas. ¿Sabe? Esas verdades incomodan, esas verdades molestan. Pero cuando usted es un padre, usted tiene que corregir. Cuando usted es un pastor, usted tiene que hablar. Sí, hay que amarlos, pero no confundirlos. Cada vez que justificamos el pecado con argumentos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Cada vez que usamos la gracia como excusa para la inmoralidad. No, Dios entiende, Dios es amor, sí, pero hay unos principios. Cada vez que toleramos dentro de la iglesia lo que Dios condena en su palabra, estamos repitiendo lo mismo que pasó en la iglesia de Corinto. Y esas cartas están escritas para que nosotros las leamos, las miremos y no cometamos los mismos errores. ¿Será que eso mismo está enfrentando la iglesia hoy en día, la iglesia moderna? ¿Por qué Corinto no es solo historia antigua? Corinto es un ejemplo de lo que puede llegar a ser una iglesia, aunque esté llena de dones espirituales. Mire, el pecado sexual en esa iglesia estaba siendo tolerada. Y tolerado cuando
La gracia se convirtió en licencia para que todas las personas pudiesen pecar libremente. Y así no es. Sucedió uno de los pecados sexuales más vergonzosos de ese momento. En la iglesia, no estamos hablando de afuera, había un pecado de inmoralidad pública, notoria, que todos sabían como iglesia, pero nadie confrontaba. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1, describe con indignación y con mucho como angustia, dice que había un hombre entre la iglesia que tenía vida íntima con la mujer de su papá. Y ese estaba dentro de la iglesia. Y probablemente, no sé si era un líder, si era un anciano, si era un diácono, yo no lo sé. Pero no era un pecado oculto, era un pecado público, era un pecado conocido. Y lo más importante es que ni siquiera, aquí dice en la escritura, que ni los paganos de Corinto, con toda su inmoralidad extrema, aceptaban una cosa de esas. O sea que inclusive en la misma iglesia había un pecado más grave todavía, moralmente hablando, ¿verdad? El incesto era considerado repugnante incluso en esa cultura. Lo prohibían severamente, pero dentro de la iglesia cristiana, este hombre vivía abiertamente en ese pecado sexual con la esposa de su padre y la iglesia y nadie decía nada. ¿Por qué? Porque la iglesia había confundido una vez más la gracia con la tolerancia. Habían malinterpretado el amor con aceptación incondicional de cualquier conducta. Y eso no es amor. Pensaban que confrontar el pecado era falta de amor, que confrontar el pecado era más bien juzgar, que era legalismo, que era fariseísmo. Pero ¿sabe qué hizo Pablo? No se quedó callado. Él dijo, y vosotros estáis envanecidos. No deberían más bien haberse lamentado para que este pecado fuese quitado de en medio de nosotros. ¿Qué quiere decir que la iglesia estaba envanecida? ¿Sabe qué? ¿Sabe cómo era la iglesia? Yo creo que era moderna como la iglesia hoy en día, la gran mayoría. ¿Saben que estaban orgullosos? Es que esta iglesia es tan tolerante. Es que aquí no somos religiosos. Aquí no somos legalistas. Aquí que viva el amor. Ellos ni siquiera lloraban por el pecado que estaba destruyendo el testimonio del evangelio, porque no solo estaba destruyendo la iglesia, sino que estaba destruyendo el testimonio allá afuera. ¿Saben? Entonces el apóstol Pablo aplica disciplina. En 1 Corintios 5:13 dice, la disciplina la está demoniando y dice, necesito que saquen ese hombre de la iglesia. Uy, pastor, ¿cómo se le ocurre? No, es que llega un momento y un punto donde hay que poner el pare, porque esto no era un pecado oculto, esto no era un pecado que cayó por ahí y no, la ocasión hizo al ladrón, no, una práctica pública, descarada, digámoslo de esa manera. La disciplina no es opcional, hermanos. La disciplina es necesaria y es bíblica y es un acto de amor hacia el pecador, es un acto de amor hacia la iglesia. Pero el problema no terminaba solamente con el incesto. Ese no era el único problema, pues había inmoralidad sexual general. Recuerda que yo les conté que había un templo dedicado al desorden sexual. El apóstol Pablo entonces viene y les escribe, venga, le voy a dar el cuerpo mío a una prostituta? Si yo soy ahora el cuerpo de Cristo. Pablo tiene que recordarles algo básico. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
Y quitarle pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos eran una sola carne. Los creyentes de Corinto estaban yendo a prostituirse y lo justificaban con argumentos filosóficos. Recuerden, la comida es para el cuerpo y el cuerpo para comida. Queriendo decir, el cuerpo es solo materia y eso no afecta en nada lo espiritual. Pues yo tengo que decirte que todo lo que haces con tu cuerpo tiene una importancia en el mundo espiritual. Por eso presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Estas cartas de los romanos son cartas para la iglesia y están actuales hoy en una forma de gnosticismo. Era una filosofía que quería separar lo material de lo espiritual. Pero Pablo destruye ese argumento y les habla y les dice que el cuerpo es del Señor. Tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo fue comprado por precio de sangre, es templo del Espíritu Santo. Y cuando pecas sexualmente, no es solo un acto físico, es una profanación espiritual. Pastor, pero ya se está yendo muy allá. No, es verdad. Por eso inclusive la mujer puede santificar al esposo. Por eso la palabra del Señor dice que bendecido es el lecho sin mancilla. La cultura de Corinto había influenciado, infiltrado a la iglesia hasta el punto que los cristianos veían la inmoralidad sexual como algo normal y aceptable e incluso lo defendían. Y hoy en día se ve normal, se ve aceptable, incluso en nuestras iglesias, y se defiende. Yo estoy feliz, alabo al Señor y le pido que nos siga ayudando, porque hemos vuelto a ver que nuestros jóvenes están pidiéndole la mano a nuestras niñas para que se casen, que se están guardando, alabado el nombre de Dios. Yo no sé si Darío está aquí, pero no quiero ponerlo mucho en evidencia, pero una palabra que me dijo, pastor, yo no la he besado y la voy a besar el día de mi boda. Hermano, y entonces muchos dirán, uy, uy, qué santísimo, uy, eso ya no hay. Es que eso es lo que debería de ser siempre, honrar al Señor. Pero como se nos metieron corrientes, entonces ya lo vemos como muy raro, pero nada, alabado el nombre de Dios. Entonces usaban la libertad en Cristo para justificar sus visitas a los burdeles. Usaban la gracia de Dios para continuar estilos de vida que la Biblia condena. ¿Sabe? Pablo tuvo que gritarle la verdad y les dijo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y empezó a decirle ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los avaros, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tenemos que volver a este mensaje y empezar a tomar este mensaje para nosotros mismos. Primero para mí. Yo no le estoy diciendo que se vuelva un juez, ni se vuelva, se sienta usted el más espiritual como para dañar a otro. No. Manténgase usted, dé el ejemplo, modélelo en su vida, en su casa. Oremos por iglesias que vuelvan a los principios del Señor, que leamos la palabra para no cometer los mismos errores que se cometieron. Y yo sé que todavía el poder de Dios está para transformar vidas, hogares, mentes. El Señor está ahí. Yo no terminé con la introducción, pero vamos a parar aquí y yo le voy a invitar a que usted siga leyendo durante el día, si puede, lea despacito y mire a ver hasta dónde llega. Al capítulo 13 todavía no hemos llegado, porque se acuerdan ustedes que Pablo está corrigiendo, ¿no? ¿Y sabe qué detectó Pablo? Que había un problema. Y el problema más grande era
que no conocía el amor verdadero. Y por eso, en medio de una carta de corrección, introduce el capítulo 13, que habla acerca del amor. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Ay, Señor, estamos en esta fila aquí, delante de ti. Perdone, Señor, porque es verdad. Se han entrado tantas filosofías que nos quieren hacer creer que el pecado es algo normal. Hemos justificado las conductas. Hemos querido humanizar tu mensaje, Señor. Pero ayúdanos a mantenernos en ti. Ayúdanos a fortalecernos en ti, Señor. Ayúdanos a obedecerte, a caminar en obediencia, Señor. A tener ese temor santo, a entender de que todo lo que tú nos hablas es para nuestro bien, porque quieres un mejor final para nosotros. Yo te doy gracias por cada hombre y mujer que está aquí, Señor. Guarda sus mentes, sus corazones. Yo sigo creyendo en una iglesia santa, una iglesia que se limpie, una iglesia que se prepare para tu venida, una iglesia, Señor amado, que esté verdaderamente lista para cuando tú vengas. Gracias por lo que estás haciendo. Bendigo sus vidas, bendigo este día, que la gloria de Dios esté con ustedes y que puedan meditar en lo que hemos hablado para la gloria del Señor. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en la mañana. Muchas bendiciones para todos. Amén, Amén, amén. pastor. Bendiciones. Bendiciones.